Necesito hacer nuestro tema número 7. Este tema, jovencito, viene gracias, jovencito, al auspicio de Pitágoras, joven Pitágoras. Vamos a ver, jovencito. Hoy te voy a enseñar todo lo que es. Hoy ya vamos a entrar al tema de los cuadriláteros. Hoy te voy a enseñar, mi campeón, sobre el tema de paralelogramo. ¿Sí? Pero, jovencito, que estemos atentos, estemos listos y preparados para la siguiente. Joven, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Qué es un cuadrilátero, mi tigre? Vamos, respóndeme, por favor. Vamos, joven, vamos. Vamos, respóndeme, tigre. ¿Qué es un cuadrilátero, jovencito? No. ¿Qué es un cuadrilátero? Cuadrilátero, joven. A ver. Oh, campeón, vamos. Alejandra, Angeliana, Cindy, Dana, David, Edison, Stephanie, Pedro. Una figura que tiene 4 lados. Muy bien. A ver. 1, 2, 3, 4. ¿Él es un cuadrilátero? ¿Sí o no? Es una figura que tiene 4 lados, 4 ángulos y 4 verdes. Dime, ¿él es un cuadrilátero, sí o no? Esa es mi pregunta del millón. ¿O no, joven? ¿Él es nuestro cuadrilátero? La respuesta, jovencito, a este gráfico es, a ver, vamos, dime, participa, tienes que participar, joven, vamos. Ya vas a estar en la universidad, joven, y si no participas, no avanzas tu ciclo, ¿ah? Oh, joven, dime. Sí, dice Gianfranco Mina. Gianfranco Mina, perdón. ¿Sí? ¿Vamos? No, dice Edison. Alejandra dice no. ¿No? Jovencito, la respuesta es que no es un cuadrilátero. Muy bien. No basta con tener 4 lados, joven. ¿Qué es lo que debes de hacer, jovencito? Para que sea un cuadrilátero, tienes que tener la siguiente definición. Un cuadrilátero, mi criatura, es aquella figura geométrica donde 3 puntos de ellos no son colineales. Y el último punto lo puedes tener de manera arbitraria. De tal manera, jovencito, que al unir mediante segmentos de recta, lo vas a unir mediante segmentos de recta, joven, solamente se tienen que intersectar en sus extremos. ¿Me dejo entender? Solamente tienes que intersectarlo en sus extremos. Como tú lo quieres intersectar solamente sus extremos, jovencito, a esa figura se le llama cuadrilátero. ¿Se entendió, campeón? ¿Sí? Entonces, a él vamos a llamarlo cuadrilátero convexo, no convexo, no convexo. Y a él vamos a llamarlo cuadrilátero convexo. ¿Quiere? Eso es lo que yo necesito que tengas. ¿Sí? A ver. Entonces, el cuadrilátero, jovencito, recuerda, es aquella figura geométrica donde tú vas a tener 3 puntos no colineales. El cuarto punto es arbitrario, de tal manera que al unir mediante segmentos de recta solamente se intersectan. El anterior que te había puesto no era un cuadro. Ahora, nuestro trabajo, jovencito, consiste en que tú recuerdes varios elementos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar, jovencito, a dichos puntos, ¿cómo se les llama?
A dicho punto vamos a llamarlo vértice, ¿ya, joven? Ver. A dichos segmentos de recta vamos a llamarlo lados, ¿correcto? Y aquí, jovencito, hay que tener en cuenta una observación. Vamos a hablar del ángulo del cuadrilátero. ¿Qué es el ángulo de un cuadrilátero? El ángulo de cualquier figura es aquel que se determina con dos lados consecutivos, y un vértice en común, ¿correcto? Entonces, a él se le llama ángulo del cuadrilátero o ángulo interior. Lo mismo sucede aquí, jovencito. Acá tienes el ángulo del cuadrilátero y su medida vendría a ser el. Medida vendría. Puedes obtener el, viene a ser el ángulo interno, ángulo interno. Hasta ahí el alumno dice, profe, lo entendí. Pero ¿qué pasa cuando, jovencito, hablamos de los ángulos internos del cuadrilátero no convexo? ¿Quiénes son? Profesor, es el profesor, es él, y algunos alumnos cometen el error de decirme, el profesor es él. Dime, ¿eso es verdad? ¿Él es el ángulo interno del cuadrilátero? ¿Él vendría a ser el ángulo interno, sí o no? Dime, ¿sí o no? Vamos, ¿quieres sorpréndeme de nuevo? La respuesta, jovencito, está. ¿Qué dice? ¿Qué dice el pueblo? Pueblo. ¿Estás ahí, pueblo? A ver, dice no. Muy bien. No. Él no es el ángulo interno. ¿Quién es el ángulo interno? Él. Profe, pero está afuera. ¿Y eso qué tiene que ver? Mire, está formado por dos lados adyacentes suplementarios. ¿Sí? Entonces, mi campeón, de esa manera, jovencito, vamos a trabajar. ¿Se entiende entonces, mi campeón, qué es lo que estoy tratando de decir? A ver, repasemos. Repasemos. Vamos, repasa. Quiero ver tu entusiasmo. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman ellos? Vamos, dímelo. Muy bien, Edison. Vértices, profe. Estos de aquí. ¿Cómo se llaman ellos? Muy bien, Edison. Muy bien, Alejandra. Ellos, jovencito, ¿cómo se llaman? Ellos, ¿cómo se llaman? Ángulos del cuadrilátero. Muy bien. O ángulos internos del cuadrilátero. ¿Sí? Entonces, jovencito. Lo vamos a llamar los ángulos del cuadrilátero. Para no decir ángulos internos y que no te confunda. ¿Qué más, jovencito? Puedes hablar, jovencito. Pues, puedes aquí, jovencito, hablarme, criatura, de este nuevo elemento. A ver. ¿Cómo se llaman ellos? A ver, yo no lo he dicho, pero ya tú más o menos lo tienes que saber. ¿Cómo se llaman ellos? Vamos, dilo. Las famosas. Las famosas diagonales. Tigre, diagonales.
Nuestro gráfico sería el AC y el BD nada más. Cuando el cuadrilátero es no convexo, la diagonal mayor, ¿sí? Vamos a tener la diagonal AC y la diagonal BD, ¿no? Y ahí, jovencito, vamos a tener criatura la notación. Los cuadriláteros, criatura, o escribes los cuadriláteros y el número de vértices. O, jovencito, escribes de la siguiente forma. Esta es la siguiente notación. Pones un cuadrilátero grande, pero en miniatura. Y, jovencito, sería que pongas los vértices. ¿Ya? Observaciones adicionales. Primera observación. Los lados de un cuadrilátero se van a denominar, se van a llamar opuestos si no tienen, si no se intersectan. O sea, no hay una intersección. Entonces, hasta donde estás viendo, jovencita, el gráfico, estaría, jovencito, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los lados, jovencito, los lados, criatura, opuestos, son aquellos lados que se denominan o son aquellos lados que no se van a intersectar. En nuestro caso sería el lado AB y el lado CD se llaman lados opuestos, porque son los lados que no tienen un vértice en común, no se intersectan. ¿Sí? Entonces, de esa manera, jovencito, vas a trabajar. Luego, criatura, vamos a hablar, jovencito, de los ángulos, jovencito, opuestos. Los ángulos opuestos, mi tigre, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Eh? Entonces recuerda, los ángulos, jovencito, de un cuadrilátero se van a llamar opuestos si no tienen un lado en común. Y ahí, jovencito, vamos a hablar, jovencito, de los lados consecutivos. Aquí vamos a llamar lados consecutivos de un cuadrilátero, son aquellos lados que tienen un vértice en común. Por ejemplo, el lado AB y el lado BC son dos lados consecutivos. BC con A de lados consecutivos. ¿Ah? Sí, entonces, jovencito, todo eso necesito que te des cuenta. Por último, joven, vamos a hablar que te van a hablar de los ángulos consecutivos. Aquí llamamos, jovencito, ángulos consecutivos. Son aquellos ángulos, joven, que tienen un vértice en común, ¿no? Perdón, son los ángulos consecutivos, son aquellos que tienen un lado en común, joven, discúlpame. Un lado en común. Y por último, jovencito, vamos a hablar de las diagonales de un cuadrilátero, que ya te lo he dicho hace rato, que son los segmentos que me unen dos vértices no consecutivos. ¿Sí? Por favor, todo eso, jovencito, necesito que te lo aprendas. Nuestro trabajo, criatura, es jovenzuelo, es jovencito, con joven. Nuestro trabajo es con los cuadriláteros convexos. ¿Ya? Como que los cuadriláteros no convexos no lo vamos a ver aquí. Lo que tienes que recordar, joven, son propiedades, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué sucede en todo cuadrilátero convexo? A ver, pásame con los ángulos, dime. ¿Qué sucede en todo cuadrilátero convexo? ¿Cuál es la propiedad angular, jovencito, que observas ahí? Joven, ¿cuál es la propiedad básica y fundamental que encontramos con los ángulos en un cuadrilátero convexo? Vamos, tigre, dímelo.
bien. Nada. Me duele, ¿ah? Muy bien eso, profesor, que la suma, jovencito, de los ángulos internos en todo cuadrilátero me tiene que dar 360. ¿Y qué pasa con los ángulos externos, criatura? Los ángulos externos, jovencito, también van a sumar, ¿qué cosa? Van a sumar 360. En un cuadrilátero no convexo, ¿qué sucede? A ver, joven, sorpréndeme. Sorpréndeme, mi tiburón. Muy bien, la suma de los ángulos internos de 360. Ahí está, Edison Palacios y Pedro Alberto Calle. Profesor, en todo cuadrilátero convexo, en todo cuadrilátero no convexo, X es igual a alfa más beta más T. Eso le podemos preguntar a un alumno jovencito que está aprendiendo. Tú que eres un alumno de San Marcos Intermedio joven, memorízate esto. ¿Verdad? El ángulo mayor de un cuadrilátero no convexo es igual a la suma de sus tres ángulos internos menores. O, jovencito, como decía mi profe, el ángulo interno mayor, ¿sí? El ángulo interno mayor, profe, pero está fuera, ya te he dicho, a él se le llama ángulo interno mayor, es la suma de los tres ángulos internos. Oh. Entonces, no creo que tengas inconvenientes hasta ahí. Ahora, como te dije, nuestro trabajo es con él, joven. A él lo vamos a estudiar solamente el profe y él queda ahí nomás. ¿Ya? Entonces vamos a estudiarlo a él nada más. Entonces, ¿qué propiedades observas con respecto a él? Vamos a ver una clasificación de los cuadriláteros convexos, ¿no? Esa clasificación, joven, aunque tú no lo creas, va a depender del paralelismo de sus lados. ¿Sí? Entonces vamos a tener el paralogramo, el trapecio, el trapezoide. Tú dirás, profe, ¿y cómo me doy cuenta que él es un paralogramo, un trapecio, un trapezoide? Si todos son cuadriláteros. Exacto. ¿Cómo me doy cuenta, jovencito, que él es un... ¿sí? Entonces te vas a dar cuenta, criatura, que el objetivo es que tú sepas cómo identificar, jovencito, o saber la diferencia entre el programa trapecio y trapecio. Yo, por ejemplo, uso la siguiente memotecnia, ahí que lo has visto, jovencito. Vamos a usarla, por favor. Te hago la pregunta, joven. ¿Cómo tú, jovencito, como tú, criatura, cuando estás en el estadio, tú que has ido a la entrada en la selección, pero en este caso, has ido al estadio, has ido a ver un partido normal, joven, yo te hago la pregunta. Eh, dime, cuando tú vas al estadio, ¿cómo identificas, criatura, que hay equipos de la U, de la Alianza o de Cristal? ¿Cómo identificas, jovencito, que son de qué equipo es cada uno? ¿Cómo lo identificas, mi tiburón? Vamos a decirlo con confianza. Muy bien. Entonces, criatura, para reconocer al mejor equipo del Perú, joven, sí, al mejor equipo del Perú, ese que nunca ha descendido, ese equipo jovencito que dio la vuelta en un estadio chico, ese equipo jovencito, vamos a hacer que sea como el panorama. ¿Cómo me doy cuenta, jovencito, que es el mejor equipo del Perú? Porque el paralelogramo
es aquel cuadrilátero convexo que tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Cómo es eso, jovencito, que tengo? ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Y ahí, jovencito, lo que vamos a tener es lo siguiente. ¿Cómo identifico al segundo equipo más grande del Perú, joven? Segundo más grande, jovencito. Se va a llamar, o va a ser en este caso, el trapecio. ¿Y cómo me doy cuenta que él es un trapecio, jovencito? Porque el trapecio es aquel cuadrilátero convexo que tiene un par de lados opuestos paralelos. Dime. Entonces vamos a hablar del trapecio. Y por último, joven, se alcanza tiempo, ya eso lo vemos en la siguiente clase. Vamos a hablar de la vergüenza. La vergüenza, jovencito. Que se alegra por un partido. Ha hecho fiesta porque ha ganado un partido. Según él ya es el mejor. Falta todavía, falta. Pero siquiera ya ganó. Vamos a hablar, jovencito, de vergüenza. Entonces, tienes, jovencito, que saber quién es quién. ¿Sí? Entonces, tiburón, vamos a hablar del trapezoide. Es aquel cuadrilátero que no tiene lados paralelos. O sea, el AB y el CD no son paralelos. ¿Cómo se llama? Joel también. Perdón. Vamos a tener, jovencito, entonces, esa característica. Para que sea un paralelogramo, tiene que tener sus dos pares opuestos paralelos. Para que sea un trapecio, un par de lados opuestos paralelos. Y para que sea trapezoide, la vergüenza del país, no tiene que tener lados paralelos. Estos otros dos lados no tienen que ser paralelos. Hay un corte. No hay, jovencito, otra forma de poder identificar los cuadriláteros, joven, convexos. ¿Tigre? ¿Sí? Listo, jovencito. Por último, campeón, por último, mi tiburón. Entonces, nuestro trabajo del día de hoy, como te dije, es solamente estudiarlo a él. Hoy vamos a hacerlo a él. La siguiente clase nos toca a él. ¿Sí? Entonces, tiburón, no creo que tengas inconveniente. ¿Sí? Entonces, empecemos. Clasificación de los cuadriláteros convexos. Vamos a tener, jovencito, como te dije, hoy al paralelogramo. ¿Qué era el paralelogramo, joven? El paralelogramo, mi tiburón, era aquel cuadrilátero convexo que tiene, jovencito, sus lados opuestos paralelos. Ya tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Qué más? El cuadrilátero o el paralelogramo en este caso va a tener dos propiedades básicas, dos características que tienes que tener en cuenta y hacerlas resaltar cuando tú tengas un problema de manera. Una de ellas, criatura, es jovencito que en todo paralelogramo, mira, en todo paralelogramo, los ángulos opuestos son congruentes. Los lados opuestos también son congruentes. Dime, ¿qué podríamos hacer ahí, jovencito? ¿Sí? Entonces, tiburón, eso es lo que yo necesito de ti. Todo paralelogramo es aquel cuadrilátero que tiene, jovencito. Dos pares de ángulos opuestos congruentes. Dos pares de lados opuestos. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito que tú tengas. Además, criatura, por favor,
Y te está diciendo de lados paralelos, y eso por favor necesito que lo tengas bien en cuenta. Si te dice lados paralelos, joven, tú te tienes que acordar de qué, de un tema que has hecho en el colegio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál, profe? Este de aquí. Jovencito, dime, tigre. ¿Cuál de estos tres, de los ángulos alternos internos, de los ángulos correspondientes y de los ángulos conjugados, cuál de estos tres aparece criatura en el paralelogramo? Los alternos internos, los ángulos conjugados y los ángulos criatura. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estos tres, como te repito, aparece en el programa? Profesor, va a aparecer el tercero. Joven. ¿Qué sucede con alfa y teta entonces, mi campeón? ¿Qué sucede con alfa y teta, mi tigre? Profesor, lo que va a suceder con alfa y teta es que en todo paralelogramo, los ángulos consecutivos van a hacer ¿qué cosa? Van a ser suplementarios. ¿Sí? Por favor, no te olvides, ¿ah? Pues aquí te dan un problema de paralelogramo joven. Basta que te den acá 130. Joven, ¿cuánto vale este angulito de aquí? ¿Cuánto? 50. ¿Por qué tienen que valer 50? Sí. Entonces, jovenzuelo, eso es lo que necesito que tú hagas. Te recuerdes esa propiedad de las rectas paralelas y una transversal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Las diagonales en todo en todo paralelogramo se bisecan. ¿Ya? Las diagonales en un paralelogramo se van a bisecar. ¿Sí? Entonces, jovencito, las diagonales en todo cuadrilátero se van a bisecar. ¿Qué significa la palabra bisecar? Bi significa dos partes. Y jovencito, no creo que tengamos inconvenientes hasta acá. Como te repito, joven, no hay mucha dificultad en el tema de paro. Basta que tú te sepas estas propiedades fundamentales, tú puedes resolver cualquier problema. ¿Sí? Problema número uno, a ver, mira, vamos a resolver el problema número uno. De frente, profe, de frente nomás, jovencito. En la figura joven me dicen que ABCD, jovencito, es un paralelogramo. Me dicen que calculemos el valor de X que lo ves aquí. Dime, ¿qué podemos hacer?
¿Qué más? ¿Qué podemos hacer en este problema? A ver. Me piden, jovencito, calcular, no me dan ningún dato adicional. Profesor, usted trabajó con los lados primeros. Sí, pero mira, no me dan datos. Solamente te está diciendo que este angulito vale 70 y él vale X. Nada más. No hay nada más. No hay una figura adicional. Nada, tío. Y yo te hago la pregunta con todos tus conocimientos de geometría. Pregunta, joven. ¿Me puedes decir, jovencito, cuánto vale este ángulo? ¿Y por qué? ¿Cuánto vale este ángulo, jovenzuelo? Este angulito debe valer. Vamos, joven, dilo. Profesor, este angulito vale 60, profe. ¿Por qué? Porque recuerda, en todo paralelogramo, dime. Muy bien, 70, pues los ángulos opuestos son iguales. ¿Me puedes decir cuánto mide este angulito de aquí? ¿Cuánto mide este angulito? Dime, ¿qué podemos hacer ahí? Profesor, ese angulito tiene que valer. Muy bien. ¿Por qué? Porque estos dos tienen que ser suplementarios. Mira, tú puedes encontrar propiedades sin que el problema te lo diga, gracias a los teoremas anteriores. Entonces, campeón, lo que voy a hacer es esto. Para hallar X, joven, necesito saber cuánto vale BAM. Yo debo saber cuánto vale este angulito. Y aquí, jovencito, vale 110 porque la suma me tiene que dar. Entonces, no creo que tengas dificultades. Dime, ¿qué es la recta NP para CD? ¿Qué es la recta NP para CD, joven? Vamos, jovencito, ayúdame. ¿Qué es la recta NP para CD? Jovencito, ¿qué vendría a ser? Vamos, tú puedes. ¿Qué vendría a ser, joven? Mediatriz, muy bien. ¿Y cómo es mediatriz, joven? ¿Qué pasa cuando tú veas una mediatriz ya de manera directa? Te dabas cuenta que cuando tú veas un punto de corte, dime, ¿esa propiedad yo la puedo aplicar en el problema? Sí, profe. Dije que buscaras un punto de corte, el P. ¿Qué es lo que hago? Este puntito P equidiste los extremos. Por lo tanto, trazo P. Joven, vas a trazar PD de tal manera que si PC vale L, entonces por jovencito me voy a dar cuenta que gracias a PD, jovencito, me voy a dar cuenta que también vale. ¿Ya? Y este 70 se traslada aquí. Este 70 se traslada aquí. Además, como todo vale 110, él vale 40. Luego, joven, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? MP, jovencito, ¿qué cosa viene a ser? NP también, criatura. En este caso vendría a ser la mediatriz de AD. Como es la mediatriz de campeón, ¿qué es lo que quiero que hagas? ¿Sí? Entonces no creo que tengamos inconveniente. Me doy cuenta que MP es la mediatriz del lado AD. Me ubico en el punto de corte como PD vale L. Entonces PM también va a valer N. ¿Sí? Listo.
¿Sí? Dime, ¿qué es lo que va a pasar? Como es mediatriz, jovencito, este 40 se traslada aquí y tu problema se regala. ¿Por qué, profe? Porque como todo vale 70, dime, ¿cuánto vale X, jovencito, al ojo? X, profesor, al ojo, vale, criatura. Sí, entonces mi tiburón, creo que tu problema ya salió, ¿no? Porque como todo valía 70, él vale 40, entonces profesor X vale 30. Sí, muy bien esos alumnos que me participaron en el chat. Estamos por buen camino. Lo otro que el alumno tiene que aprender, jovencito, es la clasificación. Clasificación de los paralelogramos, joven. Clasificación de los paralelogramos. Los paralelogramos, criaturas, se van a clasificar de acuerdo a la congruencia de lados. ¿Sí? Entonces, la clasificación, jovencito, de los paralelogramos va a depender, mi criatura, va a depender en este caso de la congruencia de sus ángulos y lados. Por ejemplo, vamos a tener el romboide. ¿Qué es el romboide, mi tigre? El romboide, jovencito, en este caso va a ser aquel cuadrilátero convexo. ¿Sí? ¿Qué jovencito que? ¿Sí? Dime. Entonces, el primero de ellos, como te dije en un inicio, va a ser el romboide. ¿Qué es el romboide? El romboide, mi criatura, es aquel paralelogramo que no es equilátero. Significa, jovencito, que estos dos lados opuestos tienen que ser de diferente longitud. ¿Mm? Entonces, profe, pero si yo lo vuelvo a ver, profesor, es el paralelogramo. Algunos libros dicen que cuando te definen el romboide, te dicen, jovencito, que, dime, ¿alguna duda que tengas, jovencito? Si hay criatura, entonces no te olvides, cuando te digan romboides, aquel paralelogramo que no tiene el lado A y el lado B son consecutivos y los ángulos opuestos tienen que ser iguales. El otro jovencito que vamos a tener en cuenta, criatura, es el rombo. ¿Qué es el rombo? El rombo, jovencito, es aquel paralelogramo joven que va a ser solamente equilátero. Escucha bien, ¿ah? Equilátero. ¿Eso qué quiere decir? Que, jovencito, el rombo, como te dije, es aquel paralelogramo que es equilátero. ¿Y qué significa equilátero? Que todos sus lados que tienen que ser congruentes. Ahora,
todos los lados, como tú observas aquí, tienen que ser iguales. Lo curioso, jovencito, del paralelo, del rombo, es que al trazar las diagonales, mira, acá está la propiedad que se lo hace diferencia del romboide. En el rombo, jovencito, las diagonales van a ser bisectrices los ángulos opuestos, 1, van a ser perpendiculares, 2. Dime, ¿qué podríamos hacer en este tipo de figuras? Solamente recordar. Joven, primero, recuerda, lados, todos sus lados son congruentes. Segundo ejemplo, joven, segunda propiedad, las diagonales se bisecan. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, jovencito, por favor, necesito que tengas en cuenta todo lo que te digo. ¿Ya? Ay, profe, ejemplos. Problema número 2, ve, mira. Problema número 2. Dice, en un romboide, mira, en un romboide, también romboide ABCD, cuyos lados AB y BC miden 8 y 12, dice, se traza la bisectriz del ángulo en C. Al ángulo en C le vamos a trazar la bisectriz. Como es bisectriz, tú ya sabes que todos los angulitos son iguales. Dime, ¿qué podemos hacer ahí entonces, campeón? Dime, ¿qué podemos hacer? Dice, la bisectriz del ángulo en C intersecta al lado AD en el punto E y en el segmento CE, o sea, en esta partecita de aquí, se ubica el punto F. De tal manera, y aquí viene lo hermoso del problema, ¿no? De tal manera que la medida del ángulo BAF es, jovencito, ¿sí? Dime, campeón, ¿alguna duda que tengas hasta aquí? De ahí, jovencito, dice que vas a ubicar el punto F de tal manera que la medida del ángulo BAF, vas a trazar AF, la medida del ángulo BAF, de una medida, jovencito, como 2. ¿Sí? Entonces, jovencito, eso es lo que tú tienes que hacer. La medida del ángulo BAF, como te dijo el problema, tiene la triple medida del ángulo FAB. Ahora entiendes por qué, jovencito, aquí le puse 4 alfa, 2 alfa, 2 alfa, para que tome de 4 alfa y aquí sea 4 alfa y pueda dividirlo de 2 a 1. ¿Sí? Dime, campeón. Me piden, jovencito, calcular la longitud del segmento EF. Paso número 1. ¿Qué tienes que hacer en este problema? Profesor, voy a jugar con los lados opuestos, ¿le parece? Sí. Si él vale 8, él también vale 8. Si él vale 12, él también va a valer, jovencito, va a valer. ¿Qué más puedes observar en este problema? ¿Te das cuenta, jovencito, que se cumple la Z? Cuenta la Z, jovencito. Dime, campeón, ¿qué podemos hacer en este problema? Bueno, profe, como hemos dicho en el inicio, si el lado AB vale 8, el lado CD vale 8, el lado D vale 12. Jovencito, como tú ves una bisectriz, dime, te hago la pregunta. ¿Qué hago, jovencito, cuando yo veo una bisectriz? En este caso, jovencito, lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a darte cuenta, joven, que se forman los ángulos alternos internos. No sé si lo logras ver ahí. Pues este 2 alfa se traslada aquí. Luego, campeón, como vi, jovencito, haz. ¿Sí? Listo, entonces, como he hecho ángulos alternos intertriangulito valores alfa, mírame el triángulo joven EDC. ¿Qué observas en el triángulo EDC, campeón?
Dime, ¿qué hago? Muy bien, profesor, me doy cuenta que el triángulo EDC es un triángulo isósceles. Como el DC vale 8, ED vale 8. ¿Te acuerdas que BC y AD son iguales? Como BC vale 12, AD vale 12, pero ya tengo un 8. Entonces me voy a dar cuenta que AE jovencito va a valer 4. Y como AE jovenzuelo va a valer 4, ¿sí? Dime, mírame el triángulo FEA. ¿Qué observas en el triángulo FEA, joven? ¿Qué observas en ese triángulo? Profesor, en ese triángulo observo lo siguiente. Este ángulo externo es la suma de dos ángulos internos no contiguos a él. ¿Sí? Entonces, criatura, me doy cuenta que es un isósceles, por lo tanto, jovencito, este angulito AF vale alfa, por lo tanto, me doy cuenta que es un isósceles, por lo tanto, X vale 4, tío. ¿Te das cuenta que no es nada difícil lo que te estoy pidiendo? Problema número uno. Las diagonales de un rombo miden 20 y 48. Acá está mi rombo jovencito. Las diagonales miden 20 y 48. Voy a trazar mi primera diagonal y mi segunda diagonal. Estoy poniendo jovencito un poco... ¿Sí? Dime, campeón. Las diagonales valen 20 y 48. Vamos a poner las casas afuera, que todavía no las puedo medir adentro. Usando, jovencito. Dime, campeón. Jovencito futuro del país. Me piden, jovencito, calcular el perímetro del rombo. Solamente necesito saber cuánto mide su lado y me sale. Necesito saber cuánto mide su lado. Pero recuerda, es un rombo. ¿Qué sucedía, jovencito, en el rombo? Las diagonales iban a ser perpendiculares. Iban a ser bisectrices. ¿Mm? Profe, pero las diagonales se bisecan como hace ratito usted nos dijo. Ya, pues si se bisecan, y toda la diagonal menor vale 20, ¿cuánto vale cada uno? Profesor, cada uno vale 10, 10. Y si la diagonal mayor, jovencito, vale, en este caso, 48, la mitad 24. Es AP y PC valen 24, 24. ¿Sí? Entonces no creo que tenga 5.000. Me mira, jovencito, este triángulo de aquí y te vas a dar cuenta que como el cateto vale 10, el otro cateto vale 24, al hacer Pitágoras me doy cuenta que sale 26, joven. Y como a mí me piden allá el perímetro, todos los lados valen 26, el perímetro vale 26 por 4. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Te parece que continuemos? De ahí, Todo correcto, jovencito. profesor. Muy bien. De ahí, jovencito. Uy, ¿quién habló? ¿Qué voz? Me asustó. Muy bien, Mónica. ¿Eras tú? ¿Qué habló? Dios, ¿eres tú, Dios? Dios, ¿eras tú? ¿Qué te has manifestado en este mundo? Vamos a hablar, jovencito, del rectángulo. ¿Quién es el rectángulo, jovencito? Es aquel paralelogramo que es, jovencito, equiángulo. O sea, que todas las medidas de sus ángulos tiene que valer 90. Jovencito. Por último, ¿qué vamos a realizar, mi tigre?
Dime, ¿qué podríamos hacer, jovencito? En todo rectángulo, lo que tú tienes que recordar es que las diagonales en todo rectángulo tienen que ser congruentes. ¿Ya? AC y BD son iguales. Además, jovencito, si acá le pones el punto O, las cuatro partes de las diagonales son iguales. AO es igual a OC, igual a BO, igual a OD. Y por último, jovencito, tenemos el perfecto. No yo, por si acaso, ¿ah? El cuadrado, que es aquel paralelogramo que es equilátero y equiángulo a la vez. ¿Sí? Entonces, jovenzuelo, el cuadrado tiene la siguiente característica. Mira, la característica fundamental del cuadrado es que tiene todas las propiedades que hemos visto en todos los anteriores, aquí unidos en uno solo. El cuadrado es equilátero, todos sus lados son iguales. Es equiángulo, todos sus ángulos son iguales. Es jovencito, es en este caso, las diagonales son bisectrices de los ángulos opuestos, por eso es que las diagonales forman 45 grados en los vértices A, B, C y D. Las diagonales, jovencitos, se bisecan perpendicularmente, o sea, forman 90 grados. Todo eso necesito que me veas en el cuadro. ¿Sí? A ver, ejemplo. Problema, jovencito, problema número 6. ¿Qué me dice, criatura, el problema número 6? En la siguiente figura me piden calcular el valor de X sabiendo que veo... ¿sí? ¿Sí? Dime, ¿qué podemos hacer en este problema? Dice, me piden calcular el valor de X que está por acá y me dicen que BO es igual a OE igual a OD. Pregunta, ¿qué es O para el rectángulo ABCD? Bueno, por una lavadora, joven, vamos. ¿Qué es O para el rectángulo ABCD, joven? ¿Qué es O para el rectángulo ABCD, mi campeón? Es el centro, dice. Es el punto de intersección de las diagonales. Yo te aconsejo algo. Basta que te den el centro, o sea, la intersección de las diagonales, o te den una diagonal es porque tienes que trazar la otra, fijo, ¿ya? Entonces, me vas a trazar, criatura, en este caso, me vas a trazar, jovencito, AC, y al trazar AC, jovenzuelo, quiero que te des cuenta de dos hermosas cosas. La primera de ellas, criatura, es que si tú me miras, jovencito, el triángulo BOC, ¿qué notas, jovenzuelo, en el triángulo BOC? En el triángulo BOC, jovencito, voy a notar que hay un isósceles. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que el triángulo BOC es un triángulo isósceles. Por eso es que la medida del ángulo BCO vale 28 grados. Lo mismo hago en el triángulo ECO. ¿Sí? En el triángulo ECO también me doy cuenta que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, la medida del ángulo OCF vale. ¿Sí? Muy bien, campeón. Entonces, de esa manera se trabaja. Y por último, para culminar, jovencito, como te dije que me miraras el triángulo EOC, te das cuenta que son isósceles. Por lo tanto, la medida del ángulo OCE vale X. Criatura, para culminar, mírame el cuadrilátero no convexo BCEO. O jovencito más conocido como boomerang. Dime, ¿qué podemos hacer? Pues me voy a dar cuenta que se forma un cuadrilátero no convexo. 28.
más 28 más x igual a 90. 56 menos 90, jovencito, me sale, si no me equivoco. ¿Sí? Dime, ¿qué podemos hacer? Boomerang. Profe, sale la C. A ver, el 56 pasa a restar, me sale 34, por lo tanto equivale a 17. Muy bien. Muy bien. Uy, me olvidé de algo acá. Me olvidé de algo. Me olvidé de algo. ¿Eh? Muy bien, me olvidé de algo entonces, jovencito. Muy bien, excelente. Siguiente problema y último, creo. Dice, exteriormente, jovencito, de un cuadrado A, B, C, D, se ubica el punto C, D. Ah, ya. Exteriormente al lado C, D de un cuadrado A, B, C, D, se ubica, jovencito, el plan. ¿Sí? Entonces, no creo que tengas inconvenientes, ¿no? Dice, en el lado exteriormente al lado C de un cuadrado se ubica el punto P, de modo que el triángulo PCD es un triángulo equilátero. Me piden, jovencito, calcular el ángulo formado por AP y CD. Entonces, tú como alumno jovencito, tú como alumno de San Marcos joven, si deseas, operas, ¿no? Yo, por ejemplo, vi que los alumnos me dijeron, profesor, aquí en este triángulo veo que él vale 150. Este triángulo, profesor, veo que él vale 150. Entonces, como él vale 150, estos dos deben de sumar 30. Entonces, puse 5, 5, ¿no? Perdón, vale 30, 15, 15. ¿Sí? Dime, ahí podrías hacer y el problema sale. Pero otra forma, jovencito, cómo resolver el problema sería así, mira. Si tú te acuerdas de esto, el problemita se regala. ¿Cuál, profe? Así, mira. Mírame DA, DC y DP. ¿No ves el teorema de las tres piernas, joven? Por el teorema de las tres piernas, jovencito, primera pierna, segunda pierna, tercera pierna, joven, me doy cuenta que si él vale 90, este angulito va a valer la mitad, o sea, 45. Pero como todo vale 60, este angulito vale 15. Me miras el triángulo QDP y te das cuenta, jovencito, que el X es la suma del 60 con X. ¿Sí? Listo, joven. Me miras el triángulo QDP y como este ángulo vale 45, este ángulo vale 15, este angulito X es la suma de ellos dos. Por lo tanto, criatura, X vale 75. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, algo que me quieras decir de manera adicional? ¿Sí? Dime, ¿todo está claro? Todo correcto, profesor. Muy bien. Vamos a resolver entonces los siguientes problemas. Te voy a dar un tiempo suficiente para que los hagas. Esta vez no me abandones, por favor. Vamos a resolver los siguientes problemas. 11, 12, 15, 11, 12, 15, 17, 19. A ver, anota. 11, 12, 15, 17 y 19.
resolver los problemas 11, 12, 15, 17 y 19. Vamos, campeón. 5 minutos sobrado para que hagas eso. Andas, muchachón, mira, ya está quedando 3 minutos. Vamos, Tigre.
Nada. Su tigre me duele, ¿ah? Me duele, ¿ah? Lo que has hecho, ¿ah? No, ya me duele, ya me dolió. Bueno, te estoy dejando ahí el enlace del examen. Vamos a practicar. Voy a suponer, joven, que me lo vas a mandar ahorita. Te he dado más de 5 minutos, casi 12 minutos te he dado para que tú resuelvas, campeón. Es momento de practicar, joven. Vamos a practicar entonces mi tigre. Momento de practicar. Resoluciones de problemas. A ver, ¿qué problemitas, jovencito, vamos a hacer, criatura? Para ver, jovencito, nuestro poder en la cancha. ¿Ya? Que por favor, atentos. Atentos, joven, atentos. Momento número 3. Problema número 3, joven. ¿Qué nos dice problemita número 3? En la figura, criatura, me dicen que ABCD es un rectángulo. Me dicen que el lado AC es el doble de D. O sea, al lado de D le voy a poner un A. El lado es AC, le voy a poner 2A. Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo ADE, este angulito de aquí. Dime, tiburón, ¿qué podemos hacer en el problema, joven? ¿Qué se me ocurre hacer en este problema? Bueno, profe, lo que se me ocurre es lo siguiente. Mira, te están dando una diagonal. Es un rectángulo. Es un rectángulo, joven. Te dan una diagonal. Entonces, ¿qué hago cuando yo tengo la diagonal de un paralelogramo? Así sea rectángulo, rombo. Yo tengo una diagonal. ¿Qué hago? Ley de la vida. Trazo la otra. Al trazar la otra diagonal, estas cuatro partes que tienen que ser iguales. Como la primera diagonal vale 2A, lo va a dividir en A y A. ¿Sí? Entonces, criatura, voy a trazar la diagonal BD y jovencito va a valer 2A. Ahora, aquí antes de eso, como aquí veo 90 grados y en E también veo 90 grados, me doy cuenta que D y AC son paralelos. Como son paralelos, criatura, por ángulos alternos internos, la medida del ángulo FAD vale X. Ahora, voy a trazar la diagonal BD como te comenté, y el trazar la diagonal BD lo va a dividir en A y A y A. 4A, jovencito. ¿Sí? Ahora, mírame el triángulo AOD. ¿Qué es el triangulito AOD, mi campeón? El triangulito AOD va a ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, la medida del ángulo ODA vale X. Por último, campeón, ya el problema se regaló. ¿Por qué, profe? Mírame el triángulo ODE. Perdón, BDE. Tú me miras el triángulo BD, joven. Tú me miras el triángulo BD, mi campeón. Y te vas a dar con la sorpresa, jovencito, de que en este triángulo veo cateto como 1, hipotenusa como 2, ¿ve? ¿Quién es el triángulo rectángulo que tiene cateto como 1, hipotenusa como 2, tigre? Cateto como 1, hipotenusa como... Me duele, joven, que no me hayas mandado ni un problema, ¿ah? Jovencito, me voy a dar cuenta, criatura, que cateto como 1, hipotenusa como 2, me doy cuenta que este es un triángulo de 30 y 60. Este angulito, jovencito, debe valer 30. Todo este ángulo debe valer 60, tigre. 2x igual a 60, por lo tanto, jovencito, x vale 30. ¿Te entendió, mi campeón? ¿Entendió o no? Vamos, tigre. Joven, ¿qué tengo que hacer para que resuelvas? ¿Ah? Me está doliendo, joven, tu desprecio. ¿Ah? Problema número 10. Profe, estoy volando. Ah, estás volando. ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen, profe, que no entiendo? Dime para hacerlo más lento. No lo sé, no me dicen nada. ¿Quién habló? ¿Dios? Yo, profe. Dios. Estás que no te veo. Bueno. El ángulo A de un romboide ABCD mide 80. Este es tu romboide ABCD. El ángulo en A vale 80 grados. Ve, mira.
Las mediatrices de AB y BC se cortan en el punto O, punto interior del rombo. Tú vas a tener al lado a B aquí, jovencito, y le vas a trazar una mediatriz. Vas a tener al lado BC y le vas a trazar una mediatriz. Antes de eso, por favor, dime, ¿cuánto mide este angulito? Por favor, dime, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo, mi campeón? ¿Cuánto mide ese ángulo? Profesor, según lo que hemos quedado por ángulos conjugados, si él vale 80, este angulito vale 100. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, 100. Excelente. Estaban ahí. Gracias, Dios. Voy a trazar las mediatrices de AB y de BC. Trazando las mediatrices, jovencitos, intersectan en un punto interior O. Si la medida del ángulo OAD vale 20, voy a trazar OAD, él vale 20, por lo tanto él vale 60. Jovencito, ¿qué sucede con el angulito ODC? Me piden hallar este. Basta que yo vea mediatrices, significa, jovencito, que voy a unir los extremos con este punto de contacto. Eso es lo que voy a hacer. Primera pregunta, joven. Primera pregunta. Si BM, joven, perdón, si AB, mi criatura, si AB vale 2M, ¿cuánto vale CD? ¿Cuánto vale CD también? 2M, ¿no? Ahora, mírame este triángulo rectángulo de aquí. Lo que hice algún tiempo una vez en mi vida. Mírame el triángulo amo. ¿Qué te das cuenta que ese es el triángulo, jovencito? Profesor, es un triángulo, profesor, de 30 y 60 grados. ¿Está bien o no? ¿Eh? Entonces, mi tiburón, mi futuro del país. ¿Cuánto vale AO, profesor? AO tiene que valer 2M. AO vale 2M, campeón. ¿Sí? Y criatura como como OM es mediatriz, este puntito de contacto tiene que equidistar de los extremos. Entonces, si AO vale 2M, PO también vale 2M. Entonces, como todo valía, como aquí vale 60, este angulito tiene que valer también 60. Como todo valía 100, este angulito vale 40. Como ON es mediatriz, este puntito equidista de los extremos B y C. Me trazas OC y como BO vale 2M, OC vale 2M, criatura. ¿Sí? Y como este ángulo vale 40, este angulito también va a medir 40. Pregunta, campeón. Profesor, ¿por qué este ángulo vale 40? ¿Por qué todo este angulito? ¿Por qué este angulito vale 40 por él? ¿Por qué este angulito vale 40? Porque recuerda que en un paralelogramo, en un romboide, los ángulos opuestos, ya que es 80, aquí también que tiene que ser, jovencito, 80. Por eso es que este angulito vale 40. Y para culminar, joven, me miras el triángulo OCD. ¿Qué es el triángulo OCD, mi campeón? El triángulo OCD, jovenzuelo, es un triángulo isósceles. Como él vale 40, él vale X, este angulito también debe de valer X. X más 40, 180. 2X es igual a 140, por lo tanto X vale C. ¿Está bien? Ahí, uno más. ¿O ahí queda? Creo que queda, joven. No da tiempo para más. Profe, las 5 dicen. 5 quieres, ¿de verdad? Vamos a hacerlo rápido, ¿ah? Dice, en la figura joven, ABCD es un programa, me piden ayer PQ. Te hago la pregunta. ¿Qué viene a ser, jovencito? Este no es la altura. Este no es la altura de mi paralelogramo. Esta altura yo la puedo poner por acá. Esta altura también la puedo poner por aquí.
Pero ¿dónde me conviene ponerla, jovencito, si siempre va a valer 8? ¿No me conviene que pase por PQ? Entonces, criatura, como toda esta altura vale 8 y como PQ vale X, entonces la longitud de la altura, jovencito, QH, o perdón, la longitud del segmento QH va a valer 8 menos C. Joven, quiero que me mires el ángulo ABH. Solamente mírame el ángulo ABH. Si tú me miras el ángulo ABH, ¿qué notas en ese angulito? Dime, ¿qué notas ahí, mi criatura? ¿Qué vas a notar? Dime, ¿qué vas a notar, campeón? Profesor, voy a anotar, querido profesor, que... Voy a anotar, profe, que aquí hay el teorema de la bisectriz. No sé si te acuerdas de él. Ya, si me dices que no entiendes, ya me mato como profe. Mira, este angulito cabe la perfecta. Ya ve, profe, trace QB. No, no necesariamente cae en QB. Entonces, ¿qué te dije el teorema? El teorema te dice, jovencito, si tú ves un avioncito, ves como si fuera un avioncito, desde el punto Q trazas una perpendicular al lado que contiene perdón, a uno de los lados del ángulo. Entonces tú me trazas la perpendicular de Q hacia el lado AB y más o menos debe caer por aquí, ven bien. No necesariamente es el punto B, no necesariamente. Lo mismo que hice, jovencito, aquí lo repito en el ángulo HDC. Veo una bisectriz, jovencito, veo una bisectriz joven. ¿Y qué es lo que va a pasar si yo veo una bisectriz? Jovencito, si yo veo una bisectriz y desde este punto Q una perpendicular hacia el lado del ángulo, entonces de este mismo punto Q trazo la otra perpendicular. Y como jovencito QH vale 8 menos X, desde este puntito Q hacia el lado CD también vale 8 menos. Para culminar, joven, para culminar, quiero que me mires AM', ¿Qué hago en AM', o en AMNM'? Jovencito, 90, 90, 90. Obligatoriamente aquí también sería 90. AM'NM es un rectángulo. Por lo tanto, si todo este segmento vale 16 menos 2x y aquí vale 12, 16 menos 2x igual a 12, me doy cuenta, jovencito, que x va a valer obligatoriamente. Mira, 8 problemas. Primera vez en mi vida que me hago 8 problemas, joven. ¿Sí?